Hola, guapa. ¿Qué Bueno, tal? tiempo sin Un verte. montón, Muchísimas gracias por muchísimo. hacer la llamada. Muchísimas Gracias gracias. a ti, gracias a Te he ti. llamado, tía, porque nos lo pasamos maravillosamente bien en ese último trip que hicimos en Portugal y Joven porque sé Sintra, que tu vida cambió mucho después del trip. mucho. Y me gustaría que me contaras un poco más, para que le contemos al mundo qué se vive en los trips de Bloom y bueno, cómo lo has vivido tú y cómo has vivido el post, ¿no? Hace ya como 3 años desde nuestro trip, Sí, ¿tres? fue 2 años. yo creo que esto fue en el 22, porque fue justo, ¿no? En final de año, que es cuando pasamos el final de año, yo creo que fue del 22 al 23 o algo así. Del 22 al 23, sí, justo, porque luego yo hice todos mis cambios Sí, sí, y, sí. y, y sí, justo, del 22 al 23. Qué bueno. Qué increíble. Bueno, cuéntame, tía, cuéntame cuál era tu situación anterior y por qué decidiste apuntarte a nuestros trips. Vale. Digo nuestros, que soy yo sola, pero yo digo siempre nuestros porque, no sé, Sí, me ayuda de todo el grupo. de todo el grupo, Pues mira, co-creando. yo la verdad que en ese momento estaba bastante, bueno, yo tenía mi trabajo, ¿no? Un trabajo estable, tenía una vida bien, feliz, y pongo así entre Ujú. comillas, pero, pero yo no me sentía bien. Yo sentía que yo estaba atrapada en una rutina, absolutamente, y sobre todo mi preocupación era que pues a pesar de yo sentir o bueno, de yo tener ese trabajo estable, esa vida buena, un buen puesto, ¿no? Un puesto relacionado con lo que yo había estudiado, de mi grado, mi máster y todo eso, yo me sentía totalmente vacía y sentía que, o sea, no tenía un propósito, estaba atrapada en una rutina que no encontraba sin sentido y que sabía que necesitaba un cambio, pero no sabía por dónde empezar o qué hacer o O qué impulsar. decisión tomar. Mm. Efectivamente, estaba bastante perdida. Entonces, pues nada, estuve mirando y justamente pues estas cosas que te saltan en Instagram y demás, estaba mirando, yo nunca había hecho yoga, pero digo, yo creo que algo tema de meditación y todo esto me va a ayudar muchísimo, que además a mí me encanta. Y estuve mirando y justamente me salió tu trip y la verdad que fue de esto de primera impresión y dije, ese es el momento. Esto tiene que ser, es ahora, es ahora. Es ahora o nunca. Efectivamente. Y así te viniste a Sintra. Qué buen trip aquel. Increíble, porque además yo me acuerdo que justamente era justo en la época de final de año, ¿no? Y al final yo tenía como otros planes realmente para pasar el final de año con mis amigos, pues lo típico, ¿no? Nos íbamos a ir como en una casa de fiesta, todos juntos para pasar el final de año y todo esto. Pero era como, vale, otra vez quiero lo mismo. O sea, voy a solucionar algo de mi situación, necesito hacer un cambio, ¿no? Es lo que te dicen, ¿no? De si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente, ¿no? Tienes que salir de Año esa nuevo, zona vida de... nueva, pero cámbiala. Si no, no te va a llegar de la nada la vida nueva. Justo, justo. Además me acuerdo que le dije a mi madre, digo, es que yo no sé, y digo, y además yo, pues en este viaje yo nunca he hecho yoga, yo no sé esto cómo va a ser. Me decía, hija, si de verdad tú quieres un cambio, tienes que ser tú la primera en hacerlo, aunque sea Sí. mínimo. Simplemente es decir, no hago esto y hago esto diferente. Y vamos, Mm. Dejemos el camino increíble. A para el camino B y a ver qué pasa. Eso es, eso es. Tía, esa sensación de vacío que me cuentas que tenías en tu vida, ¿cómo, cómo la sentí? O sea, ¿te afectaba a las relaciones también? ¿Te afectaba a tu día a día? ¿Cómo se Todo. manifestó un poco todo eso? Porque hay mucha gente que tiene una sensación de vacío, que no está bien, pero siguen como en el bucle este y a lo mejor no se dan ni cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo te empezaste a dar cuenta de eso? ¿Cómo te empezó a Sí. afectar? Yo me empecé a dar cuenta porque, como te digo, es como llegué a un momento que digo, venga, tengo todo, ¿no? He conseguido todo lo bueno, pero Ujú. digo, ¿y ahora entonces qué? O sea, mi sensación era de totalmente desconectada. O
sea, sentía que yo aquí no pertenecía. O sea, yo, por ejemplo, quedaba con los del trabajo después para tomar algo, o incluso con mis amigas o algo, y en las conversaciones que se tenía de hablar del trabajo, de qué tal, yo estaba totalmente desconectada. Yo sentía que yo ahí no pertenecía. O sea, mi día a día era, o sea, sin sentido. Y de hecho me afectaba mucho, o sea, a la hora de relacionarme y a mí de cómo era. O sea, yo me considero una persona alegre. Me estoy siempre riendo y todo, y estaba total. Pero era como típico pitufo gruñón que todo el rato se queja, o sea, literal, o sea, me estaba quejando todo el rato, estaba siempre estaba como irritable, cualquier cosa me molestaba. Sobre todo, el cambio es cuando, o sea, yo, o sea, solamente pensaba que tenía que ir a trabajar y se me caía el mundo, en plan, no quiero hacer este trabajo, estoy súper desmotivada, no encuentro sentido, estoy atrapada y es como que hacía siempre una rutina en un piloto automático que era siempre lo mismo, siempre lo mismo. O sea, me levantaba, cogía el metro, me iba a la oficina, salía de la oficina, volvía al metro, volvía a casa, preparaba la comida para el día siguiente, alguna vez me daba tiempo para ir a entrenar, otras veces ni eso, iba a comprar al súper y era como que al día siguiente la misma historia. Y era como que, vale, y entonces, ¿esto es lo que quiero? Hasta aquí he llegado y realmente esto lo quiero en mi vida. Y estaba totalmente, pues, infeliz. De hecho, de salud a mí me afectó porque este estrés o esta ansiedad, ¿no? Porque era mi ansiedad de estar atrapada, de sentir, se me va la vida, se va a ir y estoy yo en lo mismo y se va y esto y me daba ansiedad y a mí me provocó, bueno, ¿no te acordarás que yo tenía sobrecrecimiento bacteriano? Sí, 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 recuerdo. Y tenía un montón de Tiene problemas, no mucho que ver con podía. los nervios, o sea, todos los problemas de estómago tienen mucho que ver con los nervios y con la falta de control en la vida, o sea, como no tener como tener la necesidad de hacerlo, pero no tener la Ese, valentía o el no, totalmente, totalmente, es no miedo, hacerlo. es el miedo, el Es el miedo. miedo, Exacto. el miedo, el miedo. Me afectó todo, o sea, estaba muy mal, muy mal. ¿Y qué pasó luego? Yo ya sé lo que pasó, pero cuéntanos qué pasó luego. Pues nada, me apunté a este viaje increíble que fue una semana en Sintra y es como cuando te dicen que te hacen el clic, hice el Ujú. clic, dije, vale, vamos a ver, aquí hay algo, aquí hay algo. Al final me cambió totalmente, ¿por qué? Porque durante este viaje, todas las técnicas que enseñaste, todos los talleres que hicimos, todas las meditaciones que hicimos, los movimientos de yoga, de breathwork, todo eso me ayudó un poco a conectar conmigo, a alinear esos pensamientos que tengo, ¿no? Porque al final yo tenía un montón de pensamientos, de deseos, jolín, quiero una vida con más libertad, ¿no? Quiero tener un propósito, quiero un trabajo o hacer algo que realmente me sienta yo realizada, pero no sabía el manifestarlo, el plasmarlo, el bajarlo a tierra, ¿no? El decir, vale, pues tengo que hacer esto, esto y esto, tengo que tomar esas decisiones. Y entonces en el viaje se me abrió un mundo y es como que conecté y dije, venga, vale. Y ahora que yo me acuerdo sobre todo en uno de los talleres que hicimos de manifestación y visualización, que además nos guiaste y todo, es como que yo lo vi claro. No. Y después del trip, o sea, bueno, es que fue llegar a casa, o sea, yo soy de Madrid, yo vivía en Madrid, y fue llegar y ya tomé una decisión, ya hice un cambio total. Un cambio maravilloso, por cierto. Sí, sí. Un cambio, vamos, hoy en día en radical, te diría. Radical. Transformó, te cambió la vida. No el Sí, trip, no el trip, pero es yo creo que en el trip lo que te ayudó fue a empezar ese camino que necesitabas empezar para poder el paso. Es Mm, porque al final, como te digo, yo tenía un montón de cosas en la cabeza, sabía lo que no quería. Lo que pasa es que no sabía cómo, o sea, qué es lo que realmente quería y cómo, o sea, estaba perdida. Digo, vale, quiero un trabajo, quiero algo
que me ilusione, que me apasione, que me sienta realizada, que me sienta viva, que esté motivada, que tenga mi libertad, pero no sabía qué hacer. Digo, vale, pero es que supuestamente yo tenía que estar así, ¿no? Tengo un trabajo y ¿por qué no? Entonces también era ese miedo que tenía y que se tiene, ¿no? De ir más allá, de ir en contra de lo que te han dicho siempre, en plan, no te Claro. quejes, que tienes, ¿no? Lo típico de, Sí, oye, sí, pues, ¿por qué te lo tienes quejas? Y lo que quieres, tal. efectivamente, pero no. Entonces, eso me ayudó, La conexión. eso es, me ayudó a conectar con mí, o sea, conmigo, realmente Con decir, el Ana, plan que eres. con mi yo, en plan, Ana, esto no es lo que tú quieres, esto no es para ti. Vale, vamos a empezar a hacer cambios, vamos a hacer decisiones. ¿Qué quieres? Yo en ese momento, o sea, yo, como te digo, soy de Madrid, vivía en Madrid, pero yo no quería estar en Madrid. Digo, vale, pues yo lo que voy a hacer es un primer cambio. Yo, por ejemplo, cuando terminé el trip, el primer cambio que en mi caso hice fue solicitar el teletrabajo. Yo cogí y me acuerdo que pedí una reunión a mi jefe y le dije, mira, yo tengo proyectos personales y quiero ahora mismo pedirte el teletrabajo y venir una vez al mes porque, pues bueno, quiero ver a ver qué tal. Y tenía muchísimo miedo de hacer ese cambio porque, claro, el miedo al que me digan, pues no, ahora tal, y me dijo nada, que lo revisaron y me dijeron que sí. Entonces, como que ahí se me abrió un mundo Todo se y alineó. fue- Una vez apostaste por ti, todo se empezó a alinear. sí. Y ahí es como, a partir de ahí es cuando empezó todo. Ujú. A Qué partir de ahí es bueno. cuando empezó todo. Bueno. ¿Y qué fue lo que más te sirvió de todas las técnicas que hicimos, o que te sirvió, que más te gustó, ¿no? Al final, de todas las técnicas que hicimos, porque siempre hacemos movimiento, Sí. respiración, manifestación, meditación, de todo eso, ¿qué es lo que más te ha impactado, ¿no? Que has dicho, wow, esto me ha servido Pues mucho. sí, a mí me ayudó muchísimo toda la parte de manifestación y visualización. Me ayudó Mm, mucho, me ayudó lo que es a bajar las ideas en tierra, ujú. ¿no? O sea, las técnicas que, por ejemplo, tú dabas a la hora de visualizar o de manifestar, que a día de hoy te digo que lo tengo, de hecho el otro día, bueno, lo que escribimos y todo esto, encontré el librito y dije Ah, yo, cuando sí, lo leí, fue muy fuerte porque cuando lo leí, todo lo que había manifestado para el se ha año dicho y muy todo lo bien. que había se Shut up. cumplió. Qué Y bueno. dije, wow, guau, y cuando lo vi dije, wow. Entonces son todas esas cosas que a mí me ayudaron un montón porque como te digo, yo, o sea, yo tenía como muchas cosas en la cabeza de, ay, esto tal, pero no sabía el bajarlas. Y entonces todas las técnicas de, por ejemplo, ¿no? Lo de escribir y todo esto, empecé a escribir, es como que todo esto me ayudó mucho. Me ayudó a, venga, pues ahora voy a hacer, a mí me ayuda día a día y lo sigo aplicando. Vale, pues ahora yo quiero esto, lo visualizo, ¿qué siento? Todo eso me ayudó mucho, mucho. Qué bueno. Y bueno, Me- todo eso me ayudó y luego lo que a mí también, que yo, por ejemplo, ya te digo, yo temas de manifestación, visualización sí que más o menos tenía una idea, cuando te digo una idea, porque claro, luego llegué y dije yo, espérate que esto es un mundo Ah, que esto no sé denso. escribir todo lo que quieres. Eso es, eso es. Luego fue además añadir el breathwork, que ya Ajá. ahí, que dije yo, bueno, esto va a ser una respiración. Y ya dije yo, es como una conexión contigo, el más profundo de ti, tus mayores miedos, tus mayores deseos, tu yo más profundo. Realmente es como una liberación, una conexión que dije, "Uf, Es volver a casa a ti mismo. Soltar todas las mochilas que no necesitamos y que nos empeñamos en agarrar porque a la mente le encanta ser víctima de la vida y absoluta, volver a casa a ti mismo. absoluta, absolutamente, absolutamente, me encantó lo que más, sí, Qué bueno, tío. sí. Cuéntame, ¿repetirías? ¿Qué le dirías a alguien que se quisiera venir? Bueno, yo sin duda repetiría, ya te digo, sobre todo porque a mí o sea, el trip me ayudó mucho, ya hice un cambio cuando terminé, pero es cierto que, o sea, lo sabes, lo debes de saber, o sea, al final es corto, ¿no? O sea, es una semana y es mucha información. Con ganas. Todo el cuerpo siempre se queda como, Dios, haría 15 días más. Claro, digo, yo necesito esto y necesito aplicarlo luego también a mi día a día. O sea, yo termino y yo ahora quiero seguir, o sea, quiero seguir y sé que todavía primero tengo que profundizar más, quiero aplicarlo más.
sé que todo es mucho más amplio. Entonces, al final, y yo sin duda, o sea, yo lo haría todas las veces que pudiese, sobre todo por profundizar, por ponerlo en mi día a día, por practicar, porque es cierto que, bueno, yo te seguía escribiendo, preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora y esto? ¿Y ahora cómo tal? Entonces, como que necesitaba más. Esto al final es un proceso de transformación que no se hace de un día para otro. Yo es súper importante. Lo más importante. O Ahí te sea, pueden decir mucho. eso es. Pero nada, o sea, de hecho, esto fue del 22 al 23 y como quien dice, o sea, yo hasta el día de hoy yo sigo este proceso de transformación. Entonces, yo sin duda repetiría por tener esto más profundidad, por poderlo aplicarlo, por saber más, porque ya te digo yo que lo que vemos al final pues es un mínimo, ¿no? Por tiempo y vamos, de locos. Obviamente alguien que está dudando, yo diría que es que no tiene nada que perder. Al final esto, yo siempre digo que hay que invertir en uno mismo. Yo tuve la oportunidad del dinero ese que invertí en este trip, en este caso, lo podía haber invertido en irme con mis amigos de fiesta y tal, y me hubiese quedado en las mismas, De año pero nuevo. efectivamente igual o peor, pero al Exacto. final este dinero que se invierte es en salud, en futuro y en uno mismo. Y yo sé también que al final, por ejemplo, a mí, yo tenía muchas dudas. Yo te voy a ser sincera, yo tenía dudas porque cuando yo lo vi digo, a ver, vamos a ver, ¿a mí esto realmente me va a ayudar? ¿Esto me va a ayudar a un poco esa falta de Sí, claridad dudas que tenemos tengo? todos al final para cuando empezamos a invertir, ¿no? En nosotros y en este tipo de cosas. Es como, Sí, todo muy bien lo que me estás contando, pero ¿me va a ayudar sí, de verdad o no? efectivamente. Y habrá Yo personas que no, pensé, pues habrá muchas personas que al final sí. Depende claro, al ¿no? final de ti, Depende, claro, depende también del compromiso, como digo, o sea, si tú vas, o eso es como todo, si tú apuntas en algo, un trip o algo, y no te comprometes, no te das todo tuyo, eso es como todo, o sea, no, ¿estás es como cuando te dispuesta a cambiar, apuntas. a transformar? Sí, pues entonces con todo te va a ayudar seguro. Entonces, y yo fui y dije yo, con todas, voy, me abro en canal, me quiero descubrir a mí misma, quiero empezar a crear algo, a empezar a crear esa vida que tanto sueño. Y al final, al principio, o sea, al principio tenía el miedo de decir, no sé si me va a funcionar, si me va a aclarar todas mis dudas que tengo, si me va a ayudar en mi proceso de transformación, o si simplemente va a ser, pues, un viaje que sí, muy bien, voy a aprender técnicas de yoga y tal, pero sin más. Y al final ese miedo, ¿no? Ese miedo también a ver algo en ti o en descubrir algo en ti que va un poco en contra de esas creencias. Yo tenía miedo, o sea, tú imagínate, yo le digo, o sea, yo ahora mismo mi vida ha cambiado, pero yo esto tú me lo dices y yo tenía miedo de comentarlo a alguien y que me dijese, tú estás loca, ¿dónde te has metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a dejar el trabajo? Que tienes un buen trabajo, ¿dónde vas a ir ahora? Y es como el romper con esas creencias que al final pues tienes, ¿no? De la sociedad, del Pues, grupo, de la dentro. familia. Ese miedo, Exacto. ese miedo. Y yo de verdad no lo dudaría, no lo Al dudaría. final. Correcto. Qué bien, tía. Me ha encantado. Me ha encantado hablar contigo. Me ha encantado esta charla que acabamos de tener. Es No, que tanto, la verdad. es increíble, ya te digo, a mí el viaje me transformó. O sea, yo ahora mismo, yo sigo en proceso. Bueno, de hecho, yo dejé mi trabajo, ya seguir este ¿Estás proceso de aprendiendo ahora? ¿Me transformación. has hablado antes? Sí, seguir este proceso de crear mi vida, de crear la vida que, pues, que tanto he soñado. Y vivir, sentirme realizada, sentirme motivada. Entonces, ahora yo vivo una vida que es la que quiero, que es la que quiero. Yo ahora he empezado mi propio emprendimiento, me he mudado, ya no vivo en Madrid, vivo cerca del mar, que es lo que siempre había querido. Y es que estoy feliz y gran parte te lo debo a ti. Y lo debo a este viaje, de verdad, porque, o sea, me cambió. O sea, sobre todo el empezar. O sea, de verdad, yo insisto a la gente que no tenga miedo y que dé el ¿Qué pequeño pasa? paso, pero
ya es un paso, ya ese cambio diferente que te cambia de salir ese hábito que tienes acostumbrado y que siempre estamos así, ¿no? Y eternamente agradecida. Que la vida es demasiado corta para no darlo. Eso es, eso es. Bueno, tía, pues millones de gracias por esta conversación. Millones de gracias por tus palabras. No, de verdad, gracias de Por verdad. haberte conocido y por Sí, todo lo que hemos podido compartir. sí, sí, sí. Y espero verte muy pronto, tía. Así que Sí, aquí, sí. cuando aquí esté en Indonesia, cuando quieras Bueno, venir, ya sabes. no descarto que vaya a hacerte una visita. No descarto que vaya a hacerte una visita. Sí, sí, sí. Manifestémoslo. Sí, 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 manifestémoslo, efectivamente, yo lo visualizo, que vamos, me veo Visualizo claramente Indonesia. ahí en Indonesia contigo, en plan, yo estoy aquí. Aquí estoy. Así que muchísimas gracias de verdad y que, o sea, súper bonito de verdad todo lo que haces, todos los tips que haces, que nada, que llegues a todas las personas y que les ayudes en todo ese proceso de, ¿no? de transformación, de claridad, de búsqueda de sí mismo y de vivir y disfrutar, ¿no? De vivir que son 2 días. Eso es. Muy bien. Bonita. Hablamos muy pronto. Millones de Muy gracias. bien.